Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él avienta mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos a decirle una vez más: con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Decláralo, iglesia. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Díselo una vez más. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Así es, amados hermanos, y dice en su palabra que si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, no estamos solos. Dice su palabra que es imposible que no tengamos aflicción en este mundo, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y es por eso que tú y yo hoy vamos a levantar nuestra voz y nuestra alabanza a nuestro Señor Todopoderoso, porque Él es digno de toda la alabanza, mi hermano. Solamente Él es digno. Así que yo te voy a pedir que esta mañana vengas ante sus pies y derrames tu corazón a Él, porque solamente Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Y seguramente Él ha hecho grandes cosas en tu vida. Y por ello, mi hermano, nosotros debemos de llenar nuestra boca con alabanza para el único que es digno, el que está sentado en su trono de poder y de gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Señor, revélanos tu gloria. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti.
Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Queremos conocerte, Dios. Revélate a nuestras vidas, Señor. Y que no querramos nunca separarnos de tu camino. Vamos, hermano, abre tu voz y dile. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Sí, Señor, porque tú con tu presencia lo llenas todo, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Hoy nos acercamos ante el trono de tu gracia, Padre, para decirte, Señor, que sabemos que fuimos creados para alabarte una eternidad y queremos empezar a hacerlo desde aquí, Señor. Hoy es este día que tú preparaste para que viniéramos a rendir nuestra alabanza a ti, Señor. Y hoy queremos decirte que rasgamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, y que queremos derramarlo ante ti. Recibe, Señor, de nuestro corazón lo que tú sabes que hay, mi amado Dios. Queremos seguir alabándote, Señor. Queremos seguir dándote gloria y honra a ti porque solamente tú eres digno. Amado Dios, entrónate en nuestro corazón. Ven, Señor, Espíritu Santo de Dios, a ti clamamos, Señor, en esta mañana. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero dice tu palabra que cantemos salmos y alabanzas a tu nombre, Señor, y que tú consolarás nuestro corazón y quitarás toda angustia, Señor. Y es por ello que nosotros recurrimos al alto y sublime que eres tú, Señor.
Y declaramos, Padre Santo, que solo tú eres Rey, solo tú eres Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno, todopoderoso, omnipotente, alabado por siempre y para siempre, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Exaltamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Sí, Señor, tú eres grande. Eres omnipotente, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Levanta tus manos. Queremos darte gloria. Dale gloria y alabanza, porque este es el tiempo. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Sí, Señor. Señor, solamente tú tienes el control del tiempo, de la vida, Señor. Solo tú eres el soberano. Tu palabra dice que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y sabes, Señor, hoy desde nuestro corazón queremos decirte que te pedimos de todo corazón, Señor, que tú añadas lo que nos falta, Dios. Que queremos que cuando tú vengas, encuentres a esta tu iglesia preparada, Señor, bendiciendo tu nombre, dándote gloria y honra, Señor. Permite, Señor, que así sea. No sabemos si hoy es el último día, si acaso estamos viviendo las últimas horas, Señor. Pero graba en nuestro corazón ese deseo de querer alabarte siempre, mi Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nuestros ojos puedan ver. Queremos siempre bendecir tu nombre, Señor. Levanta tu voz y dile:
Grande eres tú, Señor. Sí, Señor, bendito eres. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Ya va a entrar. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Levanta tus manos al cielo. Grande eres tú, grandes tus Adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no al hay único otro digno como de ser alabado. Decláralo con tus no palabras. hay otro como Dile, Padre, tú eres el Dios grande eterno, eres tú, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. No hay nadie como tú, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu adoración. Levanta tu adoración delante del Rey. Dile, Padre, reconozco en el nombre de Jesús que tú eres mi roca de salvación. Tú eres el castillo de mi esperanza, el alto refugio para mi vida, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Bendito eres, eterno Dios. Grande eres, Señor. Milagroso eres, Padre eterno. Bendito seas, eterno Dios. No hay otro como Bendito tú. seas. Grande eres tú. Alabado Grandes seas. tus milagros son. Sí, Señor. No hay otro Te alabamos, te como bendecimos, te glorificamos, Señor. Tú eres digno de recibir no la hay gloria y la alabanza. otro como Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, eterno Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Levantamos una ofrenda de palmas a ese Dios todopoderoso. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza, eterno Rey. Levanta tu voz, hermano, en esta oración. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de estos tiempos, para la gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús, Padre, nosotros queremos levantar un altar de adoración, exaltar tu nombre, bendecirte, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Reconocemos tu grandeza, tu autoridad, tu poderío, Señor. Reconocemos que eres grande, fuerte, poderoso. Tú eres el Shaddai, Señor. En el nombre de Jesús recibe la adoración, Señor. Recibe, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la adoración desde lo profundo de nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, exaltarte y bendecirte porque solamente tú eres digno. Digno eres tú, Señor. Declárelo, hermano, declárelo. ¿Qué es para usted ese Dios todopoderoso? Su roca de salvación. En el nombre de Jesús, recíbalo como el alto refugio de su vida. ¿A quién podremos ir si solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna? Levante su voz, hermano. No se canse en adorar. No se canse en exaltar el nombre de Dios, porque es para lo que fuimos creados, para la gloria y alabanza de su nombre. Hoy, bendito Dios, recibe la alabanza, recibe la adoración desde lo profundo de nuestro corazón, Padre eterno, Padre celestial, eterno Dios. Tú eres el Shaddai de nuestras vidas, el Dios todopoderoso. Tú eres, bendito Rey, el único, el majestuoso, el admirable, bello, eterno, portentoso, glorioso eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Manifiéstate este día, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que descienda sobre este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros necesitamos, Padre, un toque fresco. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, necesitamos que venga, Señor, que tu presencia sea manifiesta. Necesitamos, Padre, que el Shekinah de tu presencia en este momento, Señor, sea tan manifiesta, sea tan real, Señor, que no nos quepa la menor duda, Señor, de que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Vamos a hacer nuestra declaración como cada semana la hacemos, hermanos.
Es una bendición el poder hacerlo para la gloria de Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, de los versículos 5 en adelante, vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia, levante su espada de la fe, con poder, con autoridad. Siéntase usted privilegiado por el hecho de que tiene usted el arma más eficaz de todos los tiempos. Ni siquiera una bomba atómica, una bomba nuclear puede hacer el efecto que la palabra de Dios puede hacer. Amén. Y vamos a declararlo. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo. No me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy levantamos una corona excelente, reconociendo a Jesucristo como el deseado, como el Mesías, como el Cristo, el ungido. ¿Ah? Y depositamos esta corona a los pies de Cristo, porque es el deseado para nuestro corazón. Es el amado. ¿Tú lo deseas? Amén, ¿verdad? El Señor se hace manifiesto a través de Jesucristo como el deseado. Y hoy queremos levantar también un estandarte, hermanos, como el Berit, el Dios de pactos. Porque Dios ha hecho un pacto perfecto a través de la sangre de Cristo ahora para nuestras vidas. Ese Dios de pactos es el que tenemos que levantar en el momento en que nos recordemos que verdaderamente Jesucristo vino a hacer a nuestra vida al entregar su sangre, al derramarla para el perdón de nuestros pecados. Amén. Y bueno, pues vamos a darle la adoración a Dios como se merece. Una adoración bíblica. Y para ello le voy a pedir a mi hermano que me ponga en Génesis 22, del versículo 1 al 19, lo vamos a leer completo. Búsquelo en su Biblia, está en el primer libro, está cerquita, lo haya fácil el día de hoy. Génesis 22, del versículo 1 al 19. Y lo vamos a leer. Quiero primero establecer unas preguntas. Ya saben que siempre soy muy preguntón desde chiquitito. Mi papá me decía que preguntaba yo más que nadie. Y creo que cuando nosotros preguntamos nos desburramos, ¿verdad? Nos damos la oportunidad de que alguien nos responda y nos dé la respuesta que necesitamos. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué es la verdadera adoración, hermanos? ¿Cuáles son las características de un verdadero adorador? Porque nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios bíblicamente, en espíritu y en verdad, no nada más a como nosotros queremos. ¿Qué implica en nuestras vidas la adoración a Dios? ¿Qué implica en tu vida el adorar a Dios? ¿Para qué lo adoramos? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros levantemos adoración a Dios? Nosotros tenemos que ir viendo eso para efecto de poder ver que bíblicamente tenemos que adorar a Dios de una manera especial. Y el Señor nos muestra cómo debemos adorarle. En este mensaje el día de hoy, el Señor habla a nuestras vidas a través del ejemplo de un siervo de Él, de Abraham, del padre de la fe. Y nos da las características de la verdadera adoración. Entonces vamos a leer la palabra de Dios de Génesis 22, del versículo 1 al 19, y dice la palabra de Dios: pasado cierto tiempo, bueno, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Di conmigo, probó. Lo degustó. ¿Ah? Lo probó. Quiso saber a qué sabía Abraham. ¿Sí? Y el Señor quiere saber a qué sabes tú respecto a tu adoración. Te va a probar. Y la gloria sea para Él, ¿verdad? Dice, y él respondió, dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Hoy el Señor te está diciendo, pon tu nombre allí.
Pon ahí tu nombre, pon el nombre de Luis, el nombre de Neida, el nombre de Pepe, el nombre de Jorge, el nombre de Lidia. Cada uno ponga ahí su nombre, porque el Señor está hablando hoy a tu vida. Amén. ¿Y tú cómo tienes que responder? Heme aquí. A ver, con autoridad. ¿Cómo tienes que responder? Heme aquí, Señor. ¿Verdad? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿A qué hora se levantó? De mañana, ¿verdad? Dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, y mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Nosotros reconocemos a Jehová Jireh, ¿verdad? Esa es la palabra que se utiliza allí, en el original. Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. La gloria sea para Dios. Esta es la palabra del Señor que vamos a tener hoy como reflexión. Esta es una de las historias, hermanos, más impactantes en toda la Biblia, y de la cual vamos a desprender 5 principios importantes sobre la verdadera adoración a Dios. Hoy tú y yo vamos a aprender a adorar a Dios bíblicamente a través de este pasaje, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el primer punto que quiero tratar para ustedes es la verdadera adoración, que refiere a entregarle a Dios lo mejor. ¿Qué es lo que tú tienes que aprender a entregarle a Dios en adoración? Lo mejor. Lo mejor. Y lo mejor es lo mejor. Sabemos, según la historia que acabamos de leer, ¿verdad?, que Dios le prometió a Abraham darle un hijo por medio del cual le daría su descendencia, ¿se recuerdan? Y esa promesa se cumplió precisamente en Isaac. Y podemos imaginarnos que desde el momento mismo de su nacimiento, Abraham amó mucho a Isaac. Era su único hijo de su condición de matrimonio. Porque recordemos que tiempo atrás había tenido un hijo con Agar, con su sirvienta. Y ese hijo se llama Ismael. Entonces, verdaderamente Abraham amó mucho a Isaac. ¿Por qué? Porque era su hijo de
de la promesa. Era el hijo que Dios había prometido de la matriz de Sara. Y él amaba mucho a Sara, era su esposa. Por lo tanto, su hijo era una persona muy amada. Entonces, fíjense bien que conforme crecía, Isaac se iba apegando mucho a Abraham. Y Abraham tenía mucho amor por Isaac. Los que somos padres, ¿qué tanto amor desplegamos por nuestros hijos, verdad? Y más cuando ese hijo se da a querer, se da a amar. Y esa era la condición de Isaac con respecto a su padre. Pero llega el momento en el que Dios le pide que le entregue a su hijo. ¿Podrías tú imaginarte por un momento cómo se sintió verdaderamente Abraham en ese preciso instante? Debió ser algo increíble, impactante, ¿no? Que el hijo que verdaderamente amaba a Abraham fuera pedido para ser sacrificado, para ser degollado, para ser muerto. ¿Tú te imaginas que Dios te pidiera algo así? Pero Abraham tomó la decisión de entregarle a Dios aquello que tanto amaba, lo mejor. No dijo, Señor, mira, mejor te traigo a Ismael. ¿Ah? A final de cuentas, pues es el hijo de la criada. No, decidió entregarle lo mejor. Y Dios le ordenó, ¿verdad?, que tomara a su hijo, al único que tenía, al que tanto amas, dice la palabra. Y en nuestra vida, hermanos, hay muchas cosas a las que nosotros amamos verdaderamente. ¿Qué tanto amamos a nuestra familia? ¿Qué tanto amamos a nuestros amigos? ¿Qué tanto amamos nuestro trabajo? ¿Qué tanto amamos nuestros pasatiempos que de repente tomamos? ¿Verdad? ¿Qué tanto amamos las cosas que Dios nos permite tener? Y cada uno tendremos el valor de amor por cada una de esas cosas. Pero nada de eso, hermanos, puede en nuestra vida estar por encima del amor a Dios. Nada. Nada de lo que tú puedas amar en la tierra debe estar por encima del amor que le debes tener a Dios. Entonces, por eso decimos que la verdadera adoración es estar dispuestos a entregarle a Dios lo mejor de nosotros si Él nos lo pidiera. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera algo de lo que tú verdaderamente amas? ¿Estarías dispuesto a entregarlo? Para la gloria de Dios tenemos que estar dispuestos a entregarle todo. Nuestra casa, si es necesario, nuestro trabajo, nuestra vida misma. Porque sabemos que entregándole a Dios eso, Él traerá recompensa. Porque Él no es un Dios deudor, hermanos. A final de cuentas, Él va a traer una recompensa del por qué nos pide lo que nos pide. Amén. No podemos dejar que nada en este mundo terrenal nos separe de nuestra relación con Dios. Existen, hermanos, muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que por causa de relaciones sentimentales con no creyentes, por ejemplo, se apartaron de Dios. Vemos la condición de Sansón, ¿se acuerdan? Que por andar con una filistea perdió la condición de que el Espíritu de Dios estuviera sobre él, como lo venía haciendo constantemente. Y entonces pierde no solamente la fuerza física, sino que pierde su relación con Dios. ¿Se recuerdan del rey Salomón? Siendo el hombre más inteligente que ha posado la faz de la tierra, que ha venido después de Jesucristo, ¿verdad? Viene a ser una condición en que se empieza a involucrar con personas, mujeres que no tenían nada que ver con su pueblo, y lo llevan a cometer actos increíblemente desastrosos como es la idolatría. Esa era su concupiscencia, ¿verdad? Y entonces se deja vencer por su concupiscencia y no le entrega a Dios lo que verdaderamente Dios le pedía, que era su pureza, que era su santidad. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de tu vida el día de hoy, hermano? ¿Qué verdaderamente te está pidiendo el día de hoy el Señor? Que dejes para la gloria de su nombre y que de esa manera verdaderamente vengas a darle adoración genuina. Muchas personas, hermanos, por amar más a sus trabajos, a sus negocios, han descuidado también su relación con Dios. Hoy podemos ver cómo la gente está más afanada en el día, que técnicamente debería de ser el día para el Señor, o es el día del Señor, y se afanan en sus quehaceres.
Y muchas ocasiones pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor hay gente que le quiere dedicar otro día al Señor, pero vemos la gran mayoría de las personas cómo se dedican los 7 días de la semana a trabajar y no tienen una relación con Dios. Se olvidan de él. Y después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque si tú olvidas a Dios, no es que Dios te olvide, sino que Dios va a tener sus mecanismos de acción para poner orden en esa situación y te va a llamar, ¿sí o no? Y entonces van a empezar las condiciones críticas. Y podemos tomar muchos ejemplos más, hermano. El punto número 2 que quiero tratar, entonces ya quedamos que el punto número 1 es darle lo mejor a Dios. Tomémoslo en consideración. El punto 1 es darle lo mejor a Dios. El punto número 2 es que la verdadera adoración es obedecer con diligencia y sin pretextos. Es otro punto que tenemos que aprender a vencer. Muchas ocasiones queremos obedecer a nuestra manera, queremos obedecer a medias o queremos obedecer cuando queramos, ¿sí o no? Y no, Dios nos enseña que para traer una adoración, para tener una adoración genuina delante de Dios, una adoración bíblica, es obedecer con diligencia y sin pretextos. Y vamos a ver cómo lo dijo aquí. En Génesis 22:3 que acabamos de leer, dice que Abraham se levantó de mañana, de madrugada, y ensilló propiamente a su burro y también cortó leña para el holocausto y junto con 2 criados y su hijo Isaac se encaminó, obedeció luego. O sea, no se esperó a ver si más al mediodía, ya cuando el sol esté calentando un poquito, o cuando el clima ya esté un poco mejor, o igual ya después de que desayune, ¿no? Él simplemente se levantó de madrugada a atender la indicación que Dios le dio. Es importante notar que aún a pesar del dolor y la frustración que debe haber sentido Abraham por lo que le tocaba hacer, ustedes se imaginan desde el momento en que despertó a Isaac, ya iba con la conciencia clara de que lo iba a sacrificar, de que lo iba a matar. Ustedes se imaginan en el momento en que va y lo despierta y levántate porque tenemos que irnos. En su mente, en su corazón, Abraham ya estaba sufriendo grandemente. Y luego, no conforme con eso, tuvo que cortar la leña, sabiendo que con esa leña iba a ofrecer sacrificio delante de Dios. Y entonces, ¿se imaginan ustedes cuando estaba ensillando a su burro, pensando, si nosotros con un problema que tenemos, cuánto nos pasa la situación por la cabeza duro y dale, y no podemos estar a gusto, no podemos estar en paz? Ahora se imaginan el hecho de lo que iba a hacer Abraham y que sabía lo que iba a hacer, cómo estaba ensillando su burro, estaba preparando la leña, estaba haciendo las cosas que le correspondían hacer en obediencia. Iba, ¿verdad? Entonces, él se levanta de madrugada y se pone a preparar las cosas que necesitaba para el sacrificio. Es decir, lo hizo diligentemente. ¿Cómo te preparas tú para venir el día de hoy? ¿Cómo te preparas para venir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Yo les he pedido que por favor se acostumbren a preparar el día del domingo desde el sábado y a buena hora, con diligencia, que preparen su Biblia, que preparen lo que se van a poner de vestir, que pongan las cosas en orden. ¿Para qué? Para que al otro día no anden como gallinas, ¿verdad? Buscando las cosas a la mera hora y después salgan disparados como de tapón porque ya se les hizo tarde y pretendan llegar aquí a las 10 saliendo de su casa a las 10:20. Todavía no hay el proceso de teletransportación, hermanos. Entonces tendríamos que salir mucho antes para poder llegar puntuales, ¿verdad? Y de esa manera atender en sacrificio vivo a la adoración a Dios. Entonces, fíjense bien, también podemos ver en el texto que tuvo que caminar por 3 días. ¿Se imaginan? No solamente ensilló su burro, no solamente preparó con diligencia todas las cosas que necesitaba para el sacrificio. ¿Te imaginas cuando tú tienes un problema y que pasa un día y no le has encontrado solución y que pasa otro día, cómo te empiezas a frustrar, a desesperar, a angustiar? Dios lo lleva hasta el monte de Moriah. Dios sabía que tenía que caminar por un espacio de más de 3 días.
sabiendo que en su mente, en su corazón, llevaba toda esa condición, todo ese sufrimiento, toda esa angustia de que en el momento en que él llegara al lugar especificado, iba a tener que matar a su hijo. 3 días de angustia, hermanos. 3 días en los que simplemente ese hombre iba pensando, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi esposa cuando regrese sin mi hijo? ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta de esa condición? Entonces, fíjense bien que esto nos enseña a nosotros que para adorar a Dios, verdaderamente debemos hacer las cosas con diligencia, es decir, con puntualidad y con responsabilidad en las áreas que Dios nos haya encomendado. Hacer a un lado todos nuestros demás pensamientos, hermano. Toda nuestra angustia, toda nuestra condición tiene que hacerse a un lado cuando venimos verdaderamente a adorar a Dios. Y Él se va a proveer. Ahorita lo vamos a hacer. A ver, también debemos tomar el ejemplo de Abraham. Muchas cosas que nos van a costar tiempo, esfuerzo y dinero. Para adorar a Dios también necesitamos invertir e invertir lo mejor. El día de hoy tú estás haciendo la mejor de las inversiones. Y te voy a decir por qué. Porque justamente estamos haciendo la micra. Estamos haciendo ahorita algo que nos está ejercitando para el día en que nos encontremos cara a cara con Dios, para el tiempo de la eternidad, cuando tú y yo estamos delante de la presencia de Dios para adorarle para siempre. Entonces nos tenemos que ir habituando. Si tú no te empiezas a habituar desde aquí, ¿qué caso tendría que quisieras ir al cielo? Si allá lo que vamos a ir a hacer es adorar a Dios por siempre y para siempre. Si desde ahorita te fastidia, te aburre, te molesta el tiempo que podemos pasar delante de la presencia de Dios de repente, ¿verdad? ¿Qué caso tendría que tú fueras al reino de Dios? Entonces, Dios nos permite en este momento tener estas enseñanzas, el hecho de que tú y yo nos estemos adiestrando en esa condición, para que el día que seamos llamados, vayamos con gozo, con júbilo, en una actitud correcta. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, tú estás invirtiendo ahorita los mejores recursos de tu vida. Es tiempo para ti. Es el tiempo que Dios te da, que tú podrías estar empleando ahorita en otras cosas. Recordemos que ¿qué estábamos haciendo hace 15 días cuando no éramos llamados a tener el culto presencial? Para muchos les era más fácil agarrar y decir, al rato veo la predicación, al fin que la grabaron, qué bueno. Y gloria a Dios, ¿no? Pero al rato que empezabas a ver la predicación, de repente te salía otra actividad y decías, ay, al rato la acabo de ver. Y no te concentrabas y muchas ocasiones, desgraciadamente, se perdía la esencia de la predicación porque empezabas a divagar. Cuando estamos juntos, reunidos, si se dan cuenta ahorita, pues lo que tienes que hacer es específicamente escuchar, aprender, atender y glorificar el nombre de Dios. Obedecer con diligencia. Y estamos en esta condición, ¿verdad? Entonces nos está costando el esfuerzo de habernos levantado a la hora que nos levantamos, de haber preparado nuestras cosas, de haber venido y hasta económicamente, ¿verdad? Cada quien tuvimos que disponer ya sea de gasolina para nuestro auto o de una economía para pagar el autobús o como hayan podido venir, ¿sí? Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Eso es parte de la verdadera adoración, hermanos. Entonces, la adoración a Dios siempre va a ser mejor si nos cuesta. Entonces, tenemos que venir en una actitud de pagar el precio. ¿Y sabes por qué se debe pagar el precio? Porque tú y yo tenemos que considerar en todo momento que somos privilegiados, hermanos, de poder adorar al Dios vivo y verdadero. Y pagar el precio es lo menos que podemos hacer. ¿Cuántas veces has ido a un concierto o a una actividad en donde se presenta una persona famosa? Y ahí no nada más tienes que disponer de tiempo, no tienes que esforzar, no nada más tienes que esforzarte para llegar puntual, ¿verdad? Sino que también tienes que pagar la entrada, tienes que pagar el costo, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Señor, porque el que pagó la entrada para nosotros al reino de los cielos es Jesucristo.
Ya nos ha dado el boleto para poder accesar al reino de los cielos. Ahora lo que nos corresponde es llegar, pero llegar con una actitud correcta. Entonces, la adoración a Dios es mejor si nos cuesta. Tenemos entonces los dos puntos: darle lo mejor a Dios y con diligencia, pagando el precio, ¿ok? Sin pretextos. El tercer punto es que la verdadera adoración solo puede venir de una fe genuina en Dios, una emuná. Recuerden que ya hemos hablado acerca de la palabra emuná. Es una fe genuina, una fe verdadera. Entonces, una de las promesas que Dios le había dado a Abraham era de darle una descendencia por medio de Isaac. Pero ahora le estaba pidiendo que lo ofreciera en sacrificio. Isaac era un joven, no había tenido hijos, no había procreado. Entonces, ¿qué pudo haber pasado por la mente de Abraham? ¿Se imaginan ustedes? Tal vez pensó, ¿qué pasó entonces con la promesa de mi Dios? Si yo entrego a Isaac, si lo sacrifico, ¿de dónde va a venir esa descendencia que Dios me prometió? Pudiera haber preguntándose, ¿acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Cuántas veces tú te has preguntado exactamente eso después de que Dios te somete a una prueba en particular? Hemos estado enfermos en algún momento, pero Dios dice que nosotros fuimos sanos por la llaga de Jesucristo. Entonces Dios no cumplirá su promesa. Dios siempre va a cumplir su promesa. Siempre. El detalle es que tú y yo tenemos que aprender a ver desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, como vemos en el versículo 7 y 8, ¿verdad? Cuando Isaac le dice a Abraham, oye papá, ¿en dónde está el cordero para el sacrificio? Vamos a ir a hacer sacrificio, ¿no? Y le dice, el cordero Dios lo va a proveer. Y tú y yo tenemos que tener esa confianza, esa fe genuina, esa emuná de que Dios va a proveer absolutamente todo lo que necesites, hasta para ofrecerle adoración genuina a Él. Amén. Porque Él se proveyó, Dios se provee a sí mismo para que tú y yo podamos ofrecerle una adoración verdadera, una adoración genuina. El cuento es de que nosotros participemos, queramos participar. Entonces, vemos que la respuesta que Abraham le da a su hijo dice que Dios va a proveer el cordero. Y es una respuesta de fe, porque verdaderamente Abraham no sabía que iba a suceder eso. Él iba con el objetivo claro de sacrificar a su hijo, al grado de que lo ató al altar de adoración que levantó. Lo ató porque él sabía que lo iba a sacrificar. ¿Ah? Entonces, es muy probable que Abraham confiaba que al final iba a regresar con su hijo sano y salvo, y por eso le dijo a sus siervos en el versículo 5, quédense aquí con el asno, porque el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Yo siento que Dios le dio ese punto de fe tan grande a Abraham, que él sabía, y solamente él sabía, que iba a regresar con su hijo sano y salvo. No sabía cómo, así como tú y yo no sabemos cómo Dios va a hacer las cosas. Hebreos 11:1 es muy claro, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. ¿Cómo va a suceder que Dios nos dé un cuerpo glorificado después de nuestra muerte física? ¿Quién sabe? Pero tú y yo tenemos que estar ciertos y seguros de que verdaderamente Dios nos va a dar ese cuerpo glorificado para la gloria y alabanza de su nombre. Amén. Cuando tienes un problema y Dios te dice, pasa por esa prueba, yo necesito que tú confíes más en mí, que tú verdaderamente deposites tu fe y tu confianza en lo que yo puedo hacer por ti. Y solamente pasa la prueba. Ten paciencia, ten confianza. Eso es lo que es verdaderamente la fe, hermano. Recordemos los 3 puntos básicos de la fe, de la emuná. Todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo trae un
ejemplo para nuestra vida, una enseñanza para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos aplicamos en la fe, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente todo proviene de Dios y Él se va a suplir, Él va a traer su propia provisión. Amén. Entonces, fíjense bien que muchas veces la adoración a Dios en nuestra vida es una prueba de fe. Cuando tú y yo estamos siendo probados en la fe y estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando a hacer, estamos verdaderamente adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a través de la fe, a través de lo que esperamos genuinamente. Entonces, en ocasiones Dios nos puede pedir entregarle a Dios cosas que tal vez pensemos que nos van a hacer falta después. Pero cuando tú y yo lo entregamos de corazón, lo hacemos con esa actitud correcta, Dios va a suplir y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. No sé si ustedes, la gran mayoría de ustedes se recuerda que hace aproximadamente 3 años y medio, desgraciadamente en mi trabajo como constructor tuvimos un accidente y se vino abajo una construcción grande, 500 metros cuadrados de losa se me vinieron abajo. En ese tiempo yo tuve la necesidad de desprenderme de mi casa, de esa casita que está ahí, para poder salir adelante con mi compromiso, porque obviamente yo tuve que pagar todo lo que se perdió. Pero yo lo único que le decía, Señor, ayúdame. Yo sé que tú tienes en esta condición de prueba, porque yo empecé a entender que había una prueba para mi vida, que tú tienes la provisión y que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Hermanos, han pasado más de 3 años y medio y el Señor me sigue levantando, me sigue proveyendo. Y en ese momento yo lo entregué sin ninguna restricción, sin ninguna condición en donde yo dijera en mi corazón, chin, y al rato, ¿qué tal si no tengo casa? Quiero decirles que para la gloria de Dios el Señor nos ha regalado una casa hermosa, ¿verdad? Y Dios la ha provisto. Y es así como nosotros tenemos que aprender a actuar en fe. No aferrarnos a las cosas, no aferrarnos a esta vida misma siquiera. Jesucristo nos enseñó que Él no se aferró, lo veíamos en la clase de escuela dominical, no se aferró a ser Dios, no se aferró a sus prerrogativas, se despojó de sí mismo y Dios lo exaltó, dándole el nombre que es por sobre todo nombre. Cuando tú aprendes a dar a Dios lo que Él te pida, no te preocupes, que el Señor te va a exaltar y te va a poner en el lugar que te corresponde en su reino. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que podemos pensar que nos van a hacer falta esas cosas, como los recursos materiales, recursos económicos, a lo mejor hasta el tiempo. Podríamos pensar que el tiempo que venimos y disponemos para Dios, a lo mejor nos va a hacer falta para después. Pero quiero decirte, como lo decía hace rato, esa es la mejor inversión que tú y yo podemos hacer. Y debemos tomar la decisión de hacerlo confiando en que Dios está pendiente de nuestras necesidades y que Él es el proveedor de nuestras vidas. Esa es la realidad. Si el Señor te pide que dejes, por ejemplo, a mí en una ocasión, y perdonen que tenga que decirlo a título personal, pero a mí en alguna ocasión el Señor me pidió que dejara todo lo que yo estaba haciendo todos los fines de semana, durante más de 3 años y medio, 4 años, y me llevaba a predicar a Ixtapan de la Sal. Y fue cuando empecé a predicar allá a los jóvenes de un centro de rehabilitación. Y yo posiblemente, como muchos de ustedes, podría decir, pero ¿por qué voy a dejar toda mi actividad de fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, para después regresar el lunes y ver que me hubiera hecho bien haberme quedado para haber hecho muchas cosas en el fin de semana aquí en mi casa, en mi trabajo, en lo que yo desempeñaba en aquellos tiempos? Pero quiero decirles que para la gloria de Dios, cuando el Señor me llamó y yo actué diligentemente, Dios me regaló algo increíble. El poder, por ejemplo, convivir con mi hijo durante 3 años, cuando yo no podía haber convivido con él si no era de esa manera. Si me doy a entender, Dios pone las cosas de una manera tan especial que Dios provee y Dios da lo mejor para nosotros cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, cuando nosotros verdaderamente entregamos las cosas a Él. Y Dios después nos lleva a situaciones cada vez mejores. Cuando en mi vida yo me hubiera imaginado que hubiera
el Señor me iba a llamar para presidir a una hermosa congregación como esta. Bueno, pero en obediencia, en adoración y en diligencia, pues simplemente el Señor va preparando las cosas para glorificar su nombre. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios siempre va a proveer. Y esa es una respuesta de obediencia y de fe. El punto número 4, hermanos. Entonces ya quedamos que desde el punto número 1 es la verdadera adoración, es entregarle lo mejor a Dios. El segundo punto es obedecer con diligencia y sin pretextos. El punto número 3 es adorarle con una fe genuina. Y el punto número 4, hermanos, es que la verdadera adoración debe ser un ejemplo para las demás personas. Tú y yo tenemos que ser ejemplo para los demás. En el versículo 9 y 10 de Génesis 22, volvemos a leer que cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Esta historia es admirable, hermanos, por muchas razones. Y una de ellas es ver la actitud de Isaac, quien acompañó a su padre por todo el camino hasta el monte para adorar a Dios y luego fue puesto en el altar para ser ofrecido como sacrificio. La palabra de Dios nos muestra que Isaac en ningún momento dijo, ¿por qué? ¿Por qué, papá? En ningún momento reclamó, en ningún momento puso ni siquiera una condición. Se dan cuenta que Isaac solamente se dejó llevar. ¿Por qué? Porque Abraham fue capaz de transmitirle esa fe verdadera. Isaac seguramente entendió que era lo mejor que le podía suceder en ese momento, ser sacrificado para Dios. ¿Sí se dan cuenta de esa condición? Si la palabra de Dios no registra que en ningún momento, en ningún momento Isaac hizo ninguna exclamación del por qué, o de reclamo, o de temor, él iba con su padre. Y cuando él fue atado, ustedes se imaginan la condición. Ahora, no de Abraham, sino la condición de Isaac. ¿Qué pasó por la mente de Isaac? ¿Qué pasó por el corazón de Isaac? Posiblemente para nosotros hubiera sido una pregunta, ¿acaso mi padre no me quiere? ¿Acaso mi padre me aborrece de tal manera que en este momento me va a matar? Pero nos damos cuenta de que Abraham logró proyectar en la vida de Isaac una fe verdadera, una fe genuina. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer para adorar verdaderamente a Dios. Que la gente que esté a nuestro alrededor y que vea que nosotros somos capaces de sacrificar tiempo, de sacrificar nuestro domingo, de sacrificar nuestros recursos económicos, nuestra vida misma para adorar a Dios, sea lo suficiente como para que esa persona que está a tu lado responda de igual manera en fe y por fe a lo que tú estás enseñando. ¿Sí me estoy quedando claro? Es importante que nosotros podamos proyectar esa fe a las personas que nos rodean. Quiero decirles, hermanos, que todo esto, el texto que acabamos de leer, nos invita a pensar que lo hizo sin protestar. Isaac hizo todo lo que necesitaba hacer sin protestar. Él estaba dispuesto a obedecer al igual que su padre. ¿Y por qué estaba dispuesto igual a obedecer como su papá? Porque justamente su padre le inyectó esa fe. Qué glorioso sería ver a nuestros hijos, ¿verdad? Seguir nuestros pasos en fe. ¿Sí o no? Cuando nosotros somos capaces de proyectar eso, y no nada más a nuestros hijos de sangre, a nuestros hijos de fe, a nuestros hijos espirituales, que nosotros seamos capaces de proyectar esa fe genuina. Entonces, piense bien que de esto podemos tener un ejemplo muy importante de cómo nuestra vida de adoración debe influenciar
la vida de las demás personas. Si en realidad vivimos una vida de adoración en todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos, esto de alguna manera debe de transmitirse o será ejemplo para las personas que nos rodean, sean familiares, sean compañeros de trabajo, sean conocidos. La gente que nos rodea tiene que ser influenciada por nuestra fe, por nuestra adoración verdadera a Dios. Y con esto terminamos con el punto número 5. La verdadera adoración solo se puede dar al reconocer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13 y 14 nuevamente del capítulo 22 de Génesis. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. ¿Ah? Y fue entonces y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y por eso hasta el día de hoy se dice en un monte Dios provee, Jehová será provisto. Entonces, para concluir, la historia nos cuenta que Dios le dio un cordero a Abraham para que no sacrificara a su hijo, a Isaac. Y esto es un símbolo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Tú y yo teníamos que haber sido sacrificados por nuestro pecado, pero Dios proveyó del cordero perfecto. Jesucristo es el cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados. Él murió y vivió y experimentó la muerte que nosotros merecíamos. Por lo tanto, Dios nos proveyó de la salvación, que es la necesidad más grande de toda la humanidad. Todos y cada uno de los seres humanos que hemos pisado la faz de esta tierra, la más grande necesidad que tenemos es la salvación para vida eterna. Amén. Entonces, solamente cuando reconocemos en nuestro corazón el inmenso amor de Dios que fue expresado en el sacrificio de Jesús, les pido por favor si me apoyan, podemos humillarnos ante Él con una humildad genuina, con una adoración verdadera y darle la gloria y honra que solamente Él se merece, reconociendo que en Cristo Dios proveyó. Y así como Abraham le dijo a su hijo, no te preocupes, Dios se va a proveer para que podamos ofrecer ese sacrificio que nos ha sido pedido y vayamos con fe. Yo te quiero decir el día de hoy, hermano, no te preocupes, Dios te va a proveer. Dios va a proveer y ya proveyó del sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Lo más necesario que tú y yo podemos experimentar en esta vida es la salvación y vida eterna, como lo dije. Y Dios ya proveyó para que tú y yo podamos llegar a esa condición de vida eterna. Y en el nombre de Jesús vamos a levantar nuestra voz. Te voy a pedir que se pongan en pie, vamos a orar, vamos a declarar esa bendición que ahora ha sido puesta en nuestras vidas. Tú reconoces que necesitas adorar a Jesucristo, a Dios mismo en espíritu y en verdad. Reconoces que es necesario que vengamos en obediencia, que podamos dar lo mejor de nosotros, como lo hemos visto, que tengamos a bien reconocer que Dios provee, que Él es el único que merece toda la gloria y la alabanza. Vamos a orar, vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, en esta oración, nosotros queremos adorarte genuinamente, Señor, trayendo lo mejor delante de ti, Señor, lo mejor de nuestra vida, Señor. Queremos ser diligentes, bendito Dios. Queremos obedecer sin reproche, sin excusa ni pretexto, Señor. Queremos verdaderamente, bendito Rey, traer delante de ti, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, y que en ti tenemos absolutamente todo, Señor. Hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de pactos. El Berit eres tú, Señor.
Y en ese pacto, Señor, tú nos has incluido para la gloria y alabanza de tu nombre. Y hoy, bendito Dios, reconocemos que delante de tu presencia tenemos todo. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Sabemos, Padre, que todo proviene de ti, que todo nos sirve para bien y que todo nos trae una enseñanza. Hoy te rogamos, Padre, que por las circunstancias o situaciones por las que estamos pasando, por las que está pasando cualquiera de mis hermanos, Padre, traigas la enseñanza a nuestras vidas, que podamos comprender verdaderamente el por qué y el para qué estamos pasando por esa prueba, por qué tú nos estás permitiendo pasar por esa prueba, Señor, sabiendo que a final de cuentas tú nos vas a proveer de absolutamente todo lo necesario para salir adelante. Hoy te entregamos lo mejor de nosotros, Señor. No solamente nuestra condición espiritual. Hoy queremos entregarte nuestra condición material, nuestra condición física, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos darte la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerlo. Padre, hoy en el nombre de Jesús te ruego que tomes las necesidades de cada uno de mis hermanos. Que les supla, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. Padre, tú sabes lo que está pasando cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. En sus necesidades, en sus angustias, en sus temores, Señor. Hoy te ruego, Padre, porque acrecente su fe, Señor. Que su fe no falte para nada, Señor. Que en el nombre de Jesús ellos puedan salir airosos, bendito Dios, de cualquier prueba que tú puedas poner, Señor. Porque sabemos, Padre, que tú nos pones a prueba para hacernos crecer, para desarrollar nuestra fe en ti, Señor. Para desarrollar, Padre, nuestra adoración a tu persona, bendito Dios. Sabemos que las pruebas, Señor, solamente nos sirven para bien. En el nombre de Jesús te rogamos, bendito Dios, porque sigas proveyendo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sé tú nuestro suple, el que supla toda nuestra necesidad, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de merecerlo. Quiero acercar a tu lado Sí, Señor. estar, que el cielo se abra y la muerte me cae. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso y gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso y gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy,
poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de el gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, hermanos. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. No te canses en declarar. Levanta esa adoración genuina. Hoy has pagado el precio. Y en el nombre de Jesús recibe ahora la provisión de Dios. Recibe en el nombre de Jesús lo que Dios quiere traer para tu vida el día de hoy. Que es bendición. Él ha abierto las puertas de los cielos. Ha abierto la ventana de los cielos en bendición. En adoración. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a volver a declarar. Tiembla ante ti la tierra. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. El gran yo Gracias. soy. Gracias, Rey Todopoderoso, por tu presencia, por la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Rey de Reyes.